¿Me escuchan? Buenísimo, bárbaro. Bueno, muy bien, entonces como les había anticipado la semana pasada, la clase de hoy va a ser la última teórica que les voy a dar yo. El jueves que viene y el martes que viene, los Matías van a hablar sobre temas vinculados a esta materia, pero desde la perspectiva de alguien que esté efectivamente haciendo investigación en esos temas, y les van a hablar de lo que hacen, de las cosas vinculadas a esta materia que tengan que ver con lo que hacen ellos. Entonces la idea de la clase de hoy es contarles como pantallazos, es medio difícil en tan poco tiempo por ahí contarle en detalle un análisis, pero contarle a grandes rasgos, contarles a grandes rasgos los ingredientes de un análisis en física, ¿sí? En particular, de todos los posibles análisis, el ejemplo que elegí fue el descubrimiento del Higgs, que es un análisis que se hizo en el año 2012, y por el cual le dieron el Nobel a Higgs en el año 2013. Entonces, muy breve resumen de la clase pasada. Lo que hicimos en la clase pasada fue continuar discutiendo los mecanismos de interacción entre partícula y materia, y con la finalidad de utilizar ese conocimiento para entender cómo funcionan detectores en este campo. Lo que nos había quedado colgado de la clase pasada de la clase anterior, es cómo interactúan los hadrones. Ya habíamos visto cómo interactúan electrones, fotones, y demás. Nos habían quedado colgados los hadrones y los muones en particular. Entonces, el hecho es que las partículas hadrónicas interactúan principalmente vía la interacción fuerte con los protones y neutrones que hay en los núcleos de un material. Pero a diferencia de las lluvias, y generan lluvias, ¿no? O sea, un hadrón que atraviesa un material que tiene evidentemente muchos protones y neutrones, interactúa vía interacción fuerte con ellos y genera una lluvia de hadrones. Porque en cada interacción, la generación de hadrones baja la energía promedio de cada uno de ellos. Entonces, se genera una lluvia de hadrones, pero a diferencia de las lluvias electromagnéticas, las lluvias hadrónicas tienen mayor variabilidad, debido a que en el proceso de decaimiento de esos hadrones, en algunos casos esos decaimientos no son vía la fuerza fuerte, sino, por ejemplo, el caso del pisero, que decae a 2 fotones, es un decaimiento electromagnético, o de los piones cargados, que decaen en muones, esos son decaimientos débiles. Y como el proceso de decaimiento es un proceso estocástico, o sea, evento a evento, para una partícula incidente de la misma energía, la lluvia que genere puede llegar a ser distinta, de manera incontrolada. Entonces, las lluvias hadrónicas tienen una variabilidad, un componente de variabilidad mucho mayor que el de las lluvias electromagnéticas por este motivo. Lo que vemos también es que, de manera análoga a lo que es la definición de longitud de radiación en el caso electromagnético, uno también puede definir una longitud de radiación que es una distancia, independientemente del material en el que no esté, en el que la energía decae en un cierto factor, ¿sí? Eso nos ayuda a entender cómo diseñar un calorímetro hadrónico, o sea, un detector que, frenando completamente una partícula, pueda medir toda la energía depositada en ese proceso. Después hablamos brevemente de lo que es un jet, que uno en un detector entonces lo que ve es, en ciertas regiones activas de un calorímetro, la energía depositada, y entonces lo que uno tiene que hacer es buscar un algoritmo que de manera fidedigna reconstruya todas las deposiciones de energía que provienen del partón original. Y a eso lo llamamos un jet, que es entonces la observación experimental de un quark o de un gluón. La otra cosa que vimos es que los muones, como son partículas muy penetrantes, son MIPS, Minimum Ionization Particles, o sea, son partículas que pierden energía por ionización, pero están en un rango de energías en el que la pérdida de energía es muy pequeña.
entonces ionizan los materiales y los atraviesan, ¿sí? Típicamente los muones son partículas que atraviesan los detectores y que uno las detecta, vale la redundancia, viendo por dónde es que pasaron y midiendo el impulso de una manera análoga a lo que vimos con detectores de silicio, poniendo un campo magnético, viendo cómo se deflectan, en presencia de un campo conocido, uno puede, por la fuerza de Lorentz, estimar cuál era la velocidad, el momento de esa partícula. Y hablamos en particular de otra técnica de medición de ionización, que es utilizando gases, ¿sí? También hablamos de que los neutrinos no pueden ser medidos en estos experimentos de manera directa, pero puede inferirse el impulso, aunque sea en un plano, por conservación de la energía, ¿sí? También hablamos brevemente de que las colisiones entre protones, por ejemplo, a altas energías, la probabilidad de encontrar, sabemos que el protón es un hadrón que tiene dos quarks y un d, que se llaman quarks de valencia, pero que a altas energías esos quarks pueden interactuar fuertemente y los gluones que median esa interacción pueden generar otros quarks. Entonces existe una probabilidad no nula de encontrar un quark que no sea ni un ID dentro del protón, si ese protón tiene alta energía. Entonces, una colisión entre protones es en realidad una colisión entre sus constituyentes, donde sus constituyentes no son solo dos quarks y un D, sino también todos los demás posibles quarks y gluones, con una determinada distribución de probabilidad que se mide de manera directa en experimentos. Y también hablamos brevemente de por qué uno necesita un sistema de trigger. De trigger significa que en experimentos de colisionadores, uno puede generar un número de colisiones lo suficientemente grandes como para no poder almacenar toda esa información, entonces solo puede uno guardar una fracción de los eventos que se generan, y entonces sería interesante poder elegir de los muchos eventos que voy a tirar, cuáles son los que no me interesan y cuáles son los de interés para guardar. Y eso uno lo puede hacer con un sistema de trigger. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo puede uno utilizar las cosas que estuvimos viendo en las últimas dos clases a modo de ejemplo. Esto es un ejemplo pequeño de los distintos tipos de análisis que uno puede hacer en esta área desde el punto de vista experimental. Muy bien, entonces, el slide 1 y 2 medio que lo paso. El slide 2 les recuerdo lo que es la vida media. Recordemos que hay partículas que cada partícula tiene su vida media, o sea, el tiempo en el cual la probabilidad de que esa partícula decaiga es 2/3, ¿sí? Y cada partícula tiene vidas medias distintas. Por ejemplo, el electrón tiene una vida media de... No sabemos cuál es la vida media del electrón, hay una cota inferior a la vida media. O sea, en promedio, un electrón vive por lo menos 10 a la 26 años, ¿sí? Recuerden que la edad del universo es 14.000 millones de años. 14.000 millones son 10 a la 10, si no me equivoco, años. Entonces el electrón tiene una vida media que es más grande que la vida del universo, ¿sí? Con lo cual el electrón no decae nunca. Algo similar ocurre con el protón. Hasta el día de hoy, todos los experimentos que trataron de medir la vida media del protón, lo único que pudieron hacer es poner una cota. O sea, los datos son consistentes con que el protón tiene una vida media de mayor a 10 a la 29 años. O sea, mayor a la de un universo. El neutrón tiene una vida media de 15 minutos, y después hay partículas como el Higgs o el Z, a modo de ejemplo, que tienen vidas medias muy chiquititas. 10 a la menos 22 segundos, 10 a la menos 25 segundos. Yo ya les había contado hace dos clases que en un detector uno puede observar partículas que tengan vidas medias lo suficientemente grandes para poder alcanzar un detector. Y cuál es ese número, cuál es una vida media decente para poder interactuar con un detector, y ahí definimos lo que es una partícula estable. Hemos dicho 10 a la menos 10 segundos. O sea, partículas cuya vida media es más grande que 10 a la menos 10 segundos
se trasladan centímetros o metros, entonces pueden eventualmente interactuar con un detector. Ahora, el Higgs y el Z tienen vidas medias mucho más chicos que 10⁻⁻⁻. Con lo cual, si uno crea un Higgs, decae en otras cosas y sin tener chance de tocar un detector. Entonces, la medición de partículas que no son estables, cuyas vidas medias son muy chiquititas, no se puede hacer de manera directa. Entonces, vamos a ver cómo es que uno puede ver este tipo de partículas. Entonces, pensemos el Z, que es una partícula que tiene una vida media muy chiquita. El Z puede decaer de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, en un par electrón-positrón. ¿Sí? Entonces, uno lo que ve en el detector no es el Z, porque su vida media es tan chica que decae antes de que uno lo pueda observar. Pero los electrones son partículas que tienen vida media gigantescas, con lo cual estos sí llegan a mi detector. Entonces, si yo veo un par de electrones que vienen de un Z, ¿cómo puedo inferir que qué información me dan esos dos electrones sobre la partícula que los originó? Vamos a llamarlo la madre y los hijos a los electrones. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que la energía y el impulso se conservan, entonces uno puede plantear la conservación del cuadrimpulso, ¿sí? estos PMU del estado final en verde, ¿sí? Y esto es PMU del estado inicial en estado rojo. Supongan un Z en reposo, tiene una cierta masa, y esta es el análogo de la masa, pero en el estado final. Como la energía se conserva, entonces uno, midiendo el impulso y la energía de los electrones, puede de manera indirecta medir la masa de esta partícula Z. ¿Sí? Recuerden que el calorímetro mide energías, entonces la energía de los electrones la puedo medir en el calorímetro electromagnético, y el impulso lo puedo medir con el detector de trazas, ¿sí? Que vimos la clase pasada. Entonces, con un detector de trazas y un calorímetro, uno puede medir el cuadrimpulso de los electrones, y si vienen de un Z, eso me dará la masa del Z. Así es como uno puede medir de manera indirecta partículas cuya vida media es muy pequeña. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo uno podría identificar a alguna de estas partículas cuya vida media es muy pequeña, a lo que llamamos en el slide anterior la madre? Entonces, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del Z. Gustavo, ¿te puedo interrumpir un segundo con una consulta? Por supuesto. Cuando hablamos de vida media, siempre se habla desde el tiempo propio de la partícula, ¿no? Sí. Entonces, ponele, no podés, o sea, no pasa nunca que si una partícula con una vida media muy, muy corta en su tiempo propio salga dispersada muy, muy cerca de la velocidad de la luz, y así el tiempo que nosotros, o sea, que en el experimento se ve, alcance para verla. No sé si me expliqué, capaz es muy cualitativa la pregunta, No, cuantitativa. no. Pero la clase pasada, perdón que voy a flipear slides a lo bestia, ¿no? Pero la clase, o hace un par de clases, vimos que, perdón, esto, que vos podés medir la distancia recorrida, o sea, tau es la vida media en el sistema, en esta ecuación, ¿no? De arriba a la izquierda. Sí, sí. Tau es la vida media en el tiempo, en el sistema solidario con la partícula. ¿Sí? Y este factor gamma es el que me va a convertir las cosas a mi sistema de laboratorio. ¿Está bien? Entonces, esta distancia recorrida es lo que yo veo que la partícula recorre en el sistema de laboratorio. ¿Sí? Y que lo puedo escribir en términos del tiempo propio de la partícula en su sistema de referencia. Entonces, no hay ambivalencia. O sea, si yo quiero ver cuán consistentes tienen que ser las cosas de modo tal de que yo pueda observar una partícula, tengo que considerar la vida media del tiempo propio de esa partícula, que es único en ese sistema de referencia, y la distancia recorrida en un sistema de referencia que este gamma me va a convertir de alguna manera. ¿Sí? Entonces esta es la Claro, distancia recorrida en el sistema en el que yo estoy midiendo. claro. Y la pregunta es, capaz por eso decía que es medio cuantitativa, o sea, ¿no pasa que esa B sea muy grande como para que la distancia recorrida sea medible, digamos, para Bueno, esa hay que hacer la partícula de tiempo? cuenta. Fíjate que este B también está metido en el gamma, ¿no?
Y gamma, fíjate que gamma también tiene el B adentro. Y si B es muy grande, este factor gamma es gigantesco. Eh, eh, mm. Claro, por eso capaz decía que era medio cuantitativa. Bueno, no importa, después chusmeo. Después, No sé, me pareció un poco curioso que, no sé, yo pensaba que si sale muy rápido la partícula, entonces a nuestros ojos o el del experimento, capaz dura más tiempo la partícula antes de sí, que no, salga. el tema es que, sí, entiendo lo que vos me decís y no tengo una respuesta en la punta de la lengua. No obstante, desde el punto de vista cualitativo, pensá que la vida media es una definición genérica, independientemente del sistema. Lo que te está diciendo es que, nada, que la vida media de las partículas es una cosa que es independiente del sistema de referencia, porque lo estás midiendo en su propio sistema. Déjamelo pensar, no sé, tendría que pensar y lo vemos después. No hay problema, no hay problema. Sí, capaz era cuantitativa la pregunta. No hay drama, gracias. Ok. Gustavo, Sí, déjame nomás acotar, yo el jueves, cuando dé mi charla, en el caso de los muones, esa diferencia entre sistema propio y el de laboratorio es importante y ahí capaz que ayuda a responder esta pregunta. buenísimo. Buenísimo, gracias. Muy bien. Entonces, en este slide a lo que quería llegar es a cualitativamente cómo es que uno puede medir, no cualitativamente, cómo es que uno puede medir la masa de una partícula cuya vida media es tan pequeña que uno no la ve directamente en el detector. Por ejemplo, el Z, cuya vida media es 10 a la 25 segundos. Entonces, uno puede buscar eventos en el que el Z decaiga a 2 electrones. El Z puede caer a 2 quark antiquark, o muón antimuón, o hasta neutrino y antineutrino, según el lagrangiano modelo estándar. Bueno, de todos los posibles decaimientos me concentro en uno de ellos, por ejemplo, aquel en el que decae un electrón y un positrón. Ahora, electrones y positrones ya sabemos cómo identificarlos en un detector. Espero que les haya quedado la idea de las últimas dos clases, que uno puede medir el cuadrimomento de electrones y de positrones. Entonces uno puede mirar eventos en los que en el estado final, en los que vean el detector, cuando yo reconstruyo las cosas, que vea dos electrones, ¿sí? O un electrón y un positrón. Ahora, si yo tengo un evento con dos electrones, yo no sé si esos dos electrones vienen de un Z, o vienen del decaimiento de un fotón, o vienen del decaimiento de un Higgs, o vienen de cualquier otro proceso. Entonces voy a llamar señal a aquellos eventos que tengan que ver con el proceso físico que a mí me interesa, que en este caso es el decaimiento de un Z. ¿Sí? Y voy a llamar fondo a todo aquel proceso que me dé el mismo estado final, pero que no sea el proceso físico de interés. Por ejemplo, un fotón decayendo en dos electrones, o cualquier otro proceso que me dé dos electrones en el estado final. ¿Se entiende? Este es un concepto crucial en general en la física experimental, pero en particular en esta área de que uno tiene una señal, lo que quiere medir, y tiene cosas que simulan la señal, pero que no lo son. Y a eso uno lo llama fondo. En general, en los experimentos de la física en otras áreas, ese fondo en general es instrumental, lo que uno mide por default en un voltímetro una cierta tensión que no es cero, por ejemplo, y uno quiere ver un pico respecto de cero. Eso lo llama un fondo instrumental. Bueno, acá tenemos fondo instrumental, por supuesto, porque es un detector. Pero además hay fondos físicos, cosas que se parecen mucho a lo que uno quiere medir, pero que no son el proceso de interés. ¿Sí? Ahora, si esos dos electrones que yo veo en mi detector vienen de un Z, aunque eso nunca lo puedo saber, evento a evento no lo puedo saber. Yo tengo dos electrones, no sé si esos vienen de un Z o no. Pero si viniesen, la masa invariante de esos dos electrones tiene que ser la masa invariante de la madre. Eso es lo que vimos en el slide anterior. ¿Sí? Si estos dos electrones vienen de un Z, la masa invariante de estos tipos tiene que ser la masa del Z. Entonces, todos los procesos que tengan dos electrones en el estado final tienen que tener la masa, si les mido la masa invariante, tiene que ser la masa del Z. Si vienen del Z, tienen que tener la masa del Z. Entonces, este gráfico lo que muestra tiene mucha información. Entonces es una distribución, ¿no?
Entonces, en función de la masa de dos electrones en el eje X, la masa invariante, lo que tengo es la distribución, o sea, cuál es la frecuencia con la que yo mido una masa de 60, una masa de 80, una masa de 100, una masa de 120. ¿Cuántas veces mido en mi experimento esos valores de masa? Lo que hago es un histograma. Esos son los puntos negros. Es lo que uno ve en el detector. Si uno va y mide y agarra dos electrones, esto es en Atlas, ¿no? O sea, estos son datos reales, y mide cuál es la distribución de la masa invariante de dos electrones, los puntitos negros es lo que uno mide. ¿Sí? Ahora, uno puede agarrar y hacer una simulación de Monte Carlo, o sea, agarro el modelo estándar, como ustedes lo vieron, lo escribo en un programita y simulo eventos. Tengo una distribución de probabilidades y con ese programa hago simulación de eventos. O sea, puedo hacer eventos simulados, no eventos reales, ¿no? Y si lo que pongo en mi programita es el proceso de interés, es el Z, la distribución que uno obtiene es la distribución azul. ¿Sí? Esa es la distribución de la masa invariante de dos electrones. Fíjense que la distribución azul tiene un pico, es como si fuese una gaussiana, centrado en 90, a simple vista. Y el hecho de que sea una gaussiana tiene que ver con el hecho de que la distribución que yo estoy graficando acá es la masa invariante de dos electrones, y lo que estoy simulando es la masa invariante de los electrones que yo reconstruyo en mi detector, no de lo que yo veo a nivel del lagrangiano, porque lo que tengo que hacer es, a lo que yo veo en lagrangiano, además tengo que hacer una convolución con cómo yo veo ese proceso físico en un detector real. Entonces, convolucionado con la teoría, están las resoluciones de mi detector, incertezas instrumentales, incertezas estadísticas y demás. Por eso es que la curva azul no es un pico, una delta de Dirac en la masa del Z, como debería ser, sino que tiene un cierto spread, una cierta resolución que lo acompañan, que da cuenta de todo lo que uno ve en el detector. ¿Sí? No obstante, es un pico bastante pronunciado. Eso es la simulación de la masa invariante de un Z, en el caso de que caigan dos electrones. Y en violeta está la distribución de todos los demás procesos físicos del modelo estándar que también me den dos electrones, pero que no sea el Z. Por ejemplo, un fotón que decae en dos electrones. ¿Sí? Entonces, en violeta están todos los procesos del fondo, todos los procesos físicos que dan el mismo estado final, pero que no provienen de un Z. Entonces, la distribución violeta y azul es lo que la teoría predice. Si uno agarra el lagrangiano que ustedes vieron y se fijan en este estado final en particular, ¿cuáles son las predicciones? Son esas dos. En rojo está la suma de las dos distribuciones, de la violeta y del azul. O sea que rojo es lo que dice expected Monte Carlo, olvidémonos del template. Es lo que uno espera ver, ¿sí?, en total, de señal más fondo. ¿Sí? Entonces fíjense que si uno compara lo rojo, que es la predicción de una simulación de señal y fondo, le pega perfecto a los puntos negros, que es lo que uno ve. Y eso lo que me está diciendo es que mi teoría, mi predicción, lo rojo, está perfectamente bien descrita por los datos. O al revés, los datos están bien descritos por la simulación. Porque la naturaleza es, nuestro entendimiento de la naturaleza es la teoría, no es que los datos corroboran la teoría. La teoría explica los datos, esa es la visión de un experimental, ¿no? La naturaleza es, y mi aproximación a cómo es la naturaleza es la predicción teórica de la curva roja. Está en buen acuerdo. Entonces, como está en buen acuerdo, uno puede decir, bueno, puedo separar cuánto es el fondo de la señal. Pero fíjense que, entonces digo, la cantidad de eventos de Z que veo es lo azul, y el fondo es lo violeta. Ahora, eso fíjense que lo puedo hacer teniendo en cuenta toda la muestra en general. No puedo agarrar un evento, y preguntarle si viene de un Z o no, porque eso no lo puedo saber nunca. Lo que tengo que hacer es la distribución completa y poder, de toda la estadística, poder distinguir qué es señal y qué es fondo. ¿Está bien? Muy bien, nos movemos entonces. Este es un breve resumen de cómo medir la sección eficaz
y voy a tener un pequeño problema porque no expliqué qué es esto de acá abajo. Entonces, ¿una pregunta? Sí, sí, yo tengo una consulta. Sí. De la slide anterior, lo que sería el data, ¿no? Lo que se obtuvo. O sea, sería todo el fondo, ¿no? Datos es, vos prendés tu detector y agarrás todos los eventos que tienen 2 electrones y les preguntás, les calculás con los cuadrimpulsos que mediste en el calorímetro y en el tracker, cuál es la masa invariante de esos 2 electrones y lo graficás. Agarrás un evento, te dio la masa invariante 150, lo metés en este histograma, y así vas llenando el histograma. Y Claro. esos todos los datos. En los datos tenés señal y tenés fondo, pero vos no sabés Claro. evento a evento qué es cada cosa. Entonces tenés la distribución completa, tiene todo. Claro, justamente. Y no entiendo bien cómo pueden discernir entonces lo que sería el Z, la línea punteada azul. Muy bien. Los datos son los datos, no hay con qué darle. Los puntos negros es la naturaleza, estamos de acuerdo. ¿Sí? Ahora, yo puedo, por otro lado, agarrar una simulación de Monte Carlo y simular mi señal, que es la curva azul, y mi fondo, que es la curva violeta. Y lo sumo, y eso es lo que yo debería ver en total en mi experimento, que es la curva roja. Si la curva roja describe bien a los puntos negros, entonces tu predicción de señal y fondo es la correcta. Y entonces ahora podés decir, lo azul es lo correcto, es la fracción de lo rojo que predice el modelo estándar que viene de un Z. Y como lo rojo le pega muy bien a lo negro, o sea, la simulación total describe muy bien los datos, entonces ahora le creo a mi simulación. Y Ese es Sí, perfecto. Y una consultita más, tal vez puede ser un poco boluda. Entonces, lo que sería la relación entre la señal y el fondo, se obtuvo con, qué sé yo, con iteraciones de un Monte Carlo o fue como algo que se propuso con otras bases? a ver si entiendo la pregunta. Lo que vos ponés en tu simulación de Monte Carlo es lo que nosotros vimos en este curso. Es el lagrangiano del modelo estándar. O sea, vos agarrás el lagrangiano que nosotros vimos, que vos conocés, y lo ponés en un programa. Escribís un código que te diga, me interesa eventos que tengan tal estado final, y el lagrangiano te va a decir cuáles son todos los procesos que te dan ese estado final y cuáles son las probabilidades relativas, ¿no? Ah, claro. Y eso está codificado en la amplitud de la constante de acoplamiento fuerte, la constante de acoplamiento débil, Claro. los Ok, ángulos de buenísimo. mixing. O sea, la teoría te predice cuáles son, digamos, las Las proporciones. probabilidades relativas de una señal respecto de otra. Perfecto, listo. Pero es muy importante darse cuenta de que en ese programa hay magnitudes que uno tiene que medir. Por ejemplo, recién dijimos, en el lagrangiano está la constante de acoplamiento fuerte, por ejemplo, ¿no? Que está metida en nuestro Monte Carlo. Pero esa constante no sale de la teoría, uno la tiene que medir. Entonces, con otro experimento, medí la constante de acoplamiento que metí en mi Monte Carlo. O sea, los Monte Carlos no son una cosa súper de primeros principios, en el sentido de que agarro el lagrangiano como la naturaleza manda y lo pongo, porque hay muchas cosas que hay parámetros de la teoría que uno tiene que ir y medir. Por ejemplo, todas las constantes. Bueno, el modelo estándar tiene 17 parámetros a medir. La masa del Higgs, la masa de los quarks, las constantes de acoplamiento, los ángulos de mixing, el ángulo de Cavivo, todos esos parámetros, la teoría no dice cuánto tienen que valer. Uno tiene que hacer experimentos y medirlo. Entonces, los Monte Carlos arrastran o heredan la precisión con la que uno mide los parámetros en experimentos previos. Por eso es que los Monte Carlo son cosas que evolucionan constantemente, porque cuando se descubre el Higgs y se ve que la masa es tal, entonces ahora todos los Monte Carlos incorporan esa masa y las predicciones cambian ligeramente. Entonces, en estas predicciones está todo el conocimiento que nosotros tenemos hasta el día de hoy de nuestra teoría.
¿Sí? Buenísimo, sí, re fuerte el gráfico ese experimento. Sí, y hay muchos Monte Carlos, porque hay Monte Carlos que simula que los Monte Carlos en general describen toda la física, uno podría ver un experimento, pero hay algunos Monte Carlos que son mejores para describir, por ejemplo, interacciones fuertes, altas energías, pero no tanto, el mismo Monte Carlo, interacciones electromagnéticas de baja energía. Y quizás hay otro Monte Carlo que es más fuerte en ese rango y no tanto en el otro. Y hay experimentos como por ejemplo Oye, que Matías Carlín les puede comentar, que generan simulaciones específicas para ese tipo de experimentos, porque hay experimentos de rayos cósmicos que uno tiene que modelar la atmósfera, y eso es un proceso súper complicado. Y hay un modelo u otro modelo. Entonces hay distintos Monte Carlos en el mercado. Y en general los experimentos testean contra la mayor cantidad de simulaciones posibles, porque cada simulación tiene una hipótesis, y que algunas hipótesis distintas. Entonces, uno quiere comparar Monte Carlos y ver cuáles son los Monte Carlos que no describen las cosas para tirarlo a la basura. Para decir o perfeccionarlo. Para decirle al autor de esa simulación que tiene que acomodarse como son los datos. Y así es como uno va, o sea, estos programas tienen mucha física metida dentro, y uno iterativamente los va mejorando. ¿Sí? Avanzo, porque si no, no Gracias. llegamos. Esto lo paso por delante. Lo que quería contarles acá es cómo mide uno una sección eficaz, pero no les conté qué es la luminosidad, con lo cual lo dejamos por el momento. Entonces, recién les conté un ejemplo de cómo es que uno podría medir un observable de una partícula, por ejemplo, la masa del Z. ¿Sí? Entonces, si uno quiere, uno hace estos experimentos porque quiere descubrir cosas nuevas en general, ¿no? Si uno construye el LHC, salió 10.000 millones de dólares, la gente que pone la plata le interesa, bueno, tiene otros intereses, pero a la comunidad física le interesa descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero para descubrir cosas nuevas uno tiene que estar muy seguro de que entiende toda aquella cosa que no es nueva. O sea, toda aquella cosa que se haya medido en el pasado, uno tiene que poder remedirla de manera consistente con este experimento. Entonces, a modo de ejemplo, lo que les estoy mostrando acá, o sea, es lo que estoy diciendo acá. Antes de buscar nueva física, uno tiene que entender el modelo estándar. Tiene que estar seguro de que todo lo que observa con un detector reproduce las cosas que uno conoce. ¿Sí? Entonces, lo que está, a modo de ejemplo, lo que presenta este slide es, en el eje Y, distintos procesos físicos, la producción de un W, la producción de un Z, la producción de un par T barra, y procesos cada vez más raros cuando uno va cayendo, ¿no? Y en el eje X es el valor de la sección eficaz. La sección eficaz es algo que uno puede medir, es un observable que, como la masa que les conté recién, es algo que uno puede medir experimentalmente. ¿Sí? Y fíjense que está en escala logarítmica el eje X, ¿sí? Con lo cual hay 15 órdenes de magnitud. O sea, uno puede medir secciones eficaces en un rango gigantesco. ¿Sí? Es como tener una regla que puede medir de centímetros hasta parsecs, digamos. ¿Sí? Y el porqué es que la probabilidad de generar un W tiene una sección eficaz, qué sé yo, de 10 a la 6 en cierta unidad, se llama picobarn, es una unidad de área, muy chiquitita. Pero, por ejemplo, la probabilidad de generar un top, un Z y un jet, o 3 Ws, es del orden de 10 a la menos 1. 7 órdenes de magnitud más chicos. ¿Sí? Entonces, lo que está graficado acá son resultados experimentales y la predicción del modelo estándar. ¿Sí? Entonces, theory son las barritas grises que no se ven porque, por suerte, están debajo de los cuadraditos con color. ¿Sí? Que son mediciones a distintas energías, a 7 teraelectronvolt, a 8 teraelectronvolt o 13 teraelectronvolt. Entonces, lo que uno ve es la predicción y la medición uno arriba del otro. ¿Sí? Entonces, como es medio difícil de ver las cosas así, uno lo que hace es tomar el cociente de lo que uno ve en los datos, dividido la predicción teórica. Entonces, la predicción teórica está en 1, ¿sí? Y la barrita gris es la incerteza de la teoría, y las mediciones, el datos dividido lo que predice la teoría, es lo que se ven en estas líneas de color. ¿Sí? Entonces, que en todos los procesos
los datos estén bien, que el cociente data sobre teoría es 1, lo que me está diciendo es que la teoría explica bien los datos. ¿Sí? En algún caso hay una tensión, estas barras son un sigma de incerteza, entonces, por ejemplo, este valor, que es la producción, no sé, de 2 top y un W, está a más de un sigma de lo que predice la teoría. Pero más de un sigma significa que si yo hago el experimento 100 veces, 68 veces, el resultado va a caer acá. ¿Sí? Con lo cual, si yo hago el experimento 100 veces, y la hipótesis es la misma, 32 veces el resultado va a estar fuera de esta barra. Con lo cual, que esté un cachito fuera de esa barra no nos preocupa demasiado. Esto lo que está mostrando es que todos distintos procesos, ¿no? Porque la producción de un W es un proceso electrodébil, la producción de 2 top es un proceso de interacción fuerte, la producción de cosas más complicadas como 3 bosones de W tiene que ver con la parte del lagrangiano de la interacción electrodébil, en el que se acoplan 3 Ws, o sea, apunta a ese diagrama de Feynman. Son procesos muy distintos desde el punto de vista físico, a eso es a lo que me refiero, que expanden órdenes de magnitud, y no obstante, los datos pueden ser explicados por la teoría. Entonces esta es una manera de convencerse de que lo que uno está midiendo en el experimento lo puede explicar en función del modelo estándar. ¿Sí? Eso es un reaseguro de que la máquina que uno tiene y la manera con la que uno entiende la información que uno genera, la puede explicar con esta teoría. ¿Sí? Entonces, al día de hoy hay mediciones, estos son secciones eficaces, pero hay un montón de otro tipo de observables y se miden con mucha precisión y está muy bien predicho por lagrangiano que ustedes vieron en este curso. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo que queremos es comparar, ver un análisis que de alguna manera desafíe el modelo estándar, porque el slide anterior medio que está buenísimo, esto, porque dice que uno entiende la teoría, que sabe construir un lagrangiano que describa las cosas, y que además uno puede hacer un experimento, y que ese experimento mide muchas cosas y están en muy buen acuerdo. Pero es medio deprimente porque uno quiere descubrir cosas nuevas, en definitiva, quiere entender algo que antes no entendía. ¿Sí? Entonces, ¿cuán bueno es el modelo estándar? ¿Y cuáles son los agujeros que tiene esta teoría? ¿No? Entonces, este lagrangiano, ustedes ya lo conocen, es el lagrangiano, el modelo estándar, escrito todos sus términos y discriminado a qué se refiere cada término. ¿Cuán bueno es este modelo? La cosa positiva que tiene el modelo estándar es que es altamente predictivo, en el sentido de que con ese lagrangiano uno puede elegir un observable, por ejemplo, no sé, la distribución de energía de un Z, bajo ciertas condiciones. Y si uno hace las cuentas, o hace una simulación de Monte Carlo, uno puede tener la respuesta de este modelo estándar. De este slide, a uno le puede preguntar a este lagrangiano cuál es la masa del Z, cuál es la distribución angular de la producción del W, cuál es el observable que a uno se le antoje, cuál es su predicción. Las cuentas pueden ser más complicadas o menos complicadas, pero el modelo permite calcularlo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es algo muy bueno, pues a diferencia de otros modelos, como por ejemplo, no sé, teoría de cuerdas, que a mi modo de ver es algo que medio que es difícil predecir con ese modelo con muchos observables. Y no todos los modelos tienen un poder predictivo tan bueno como lo tiene el modelo estándar. Esa es una ventaja. La otra ventaja del modelo estándar es que hasta el día de hoy no hemos encontrado ningún experimento que contradiga esas predicciones. Y el slide anterior es un ejemplo, ¿sí? De un montón de mediciones en un abanico, un espectro muy grande de valores, y las predicciones le pegan súper bien al modelo. Pero, ¿cuáles son las contras? La primera es que no incluye la gravedad. Nosotros introdujimos la interacción débil, la interacción electromagnética, la interacción fuerte, la gravedad la despreciamos. Estaría bueno incorporarlo. La otra cosa es que describe una fracción muy pequeña del universo. Existe materia y energía oscura, y si uno hace la cuenta, teniendo en cuenta todos los resultados observacionales desde el punto de vista de la cosmología, de cuál es la contribución a toda la energía del universo, todo lo que nosotros conocemos
que son galaxias, estrellas, fotones, neutrinos, todo lo que nosotros conocemos, en realidad es el 4% de la energía del universo. La gran mayoría es lo que llamamos energía oscura, que ahora les voy a comentar qué es, y materia oscura, que también vamos a ver en algún otro slide. Entonces, es una teoría fantástica, pero que describe una fracción muy pequeña del universo. Nos queda mucho por comprender aún. La otra pequeña cosa que tiene el modelo estándar es que no permite unificar la fuerza fuerte con la electrodébil. Recuerden que nosotros unificamos la interacción débil y la interacción electromagnética, y eso está bueno porque entonces tenemos la teoría electrodébil, una sola. Pero en el modelo estándar, como lo conseguimos, tengo la interacción fuerte por un lado, la interacción electrodébil por otro, y tengo que juntar esas dos cosas en una misma teoría. Y para mí no es un problema, pero para mucha gente le gustaría tener una única descripción, ¿no? Que las interacciones en alguna escala de energía sean la misma. De la misma manera que la interacción débil y la interacción electromagnética son cosas distintas. A una escala de energías grande son la misma cosa, como la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Entonces, el modelo estándar impide que las interacciones a una escala de energía grande, los acoplamientos sean los mismos, ¿sí? Y eso no es algo que a la gente le molesta. Otra cosa es lo que se llama el problema de la jerarquía de masas, que es también una cuestión, a mi modo de ver, no es una limitación central, pero para mucha gente también es un problema, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno calcula en un desarrollo perturbativo, un observable físico, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué corrección recibe la masa del Higgs si uno tiene un loop? ¿No? Si uno tiene un Higgs y de repente el Higgs decae en un quark top y un antitop, y ese top y antitops vuelven a aniquilarse en un Higgs. Ese proceso físico altera la masa del Higgs, ¿sí? En ese proceso de renormalización que yo súper brevemente conté cuando hablé de la constante de acoplamiento fuerte. Entonces, desde el punto de vista analítico, uno puede calcular cuál es la contribución de estos loops a un observable con una masa. Resulta ser que esos loops, cuando uno calcula esto y hace la cuenta, eso da un integral que diverge, da infinito. Por suerte existen otros loops que también dan infinito, pero que se cancelan mutuamente. Y cuando uno hace el desarrollo perturbativo completo, uno hace el orden 0 me da 50, el orden 1 me da infinito, el orden 2 me da menos infinito, el orden 3 infinito como un logaritmo, el orden 4 da infinito como un x a la cuarta. Pero cuando uno suma todo, da un número finito. Con lo cual, el observable físico que yo estoy midiendo, que es una cosa finita, yo no puedo medir un observable que es infinito, si mido la masa de algo me da un número, proviene en el cálculo perturbativo de la suma y resta de varios infinitos. Y eso es lo que se llama fine-tuning. ¿Cómo puede ser que un observable físico, que uno mida y me da 50, viene de infinito más infinito menos infinito más infinito? Es como que los infinitos se tienen que cancelar de una manera justa, nadie le tiene que ganar mucho al otro para darme un valor finito. Y eso se le llama fine-tuning, que el valor de las constantes es mágicamente lo que hace que las integrales que divergen se parezcan mucho entre sí. De modo tal que al sumarlas todas me dé un número finito. Eso es algo que es como medio raro, ¿no? De la teoría. Es medio difícil de digerir. Y es un problema, pero analíticamente no hay un problema. Así es como uno entiende la teoría, ¿sí? Pero bueno, puede llegar a ser una cosa que uno quisiese explicar. Entonces, les hablé de energía oscura, les abro muy brevemente, pues si no, no voy a llegar a contarles el resto. Pero en el año, acá dice 2011, esa es la cara de que cuando uno recibe el premio Nobel, ¿no? Estos tres tipos le dieron el premio Nobel porque demostraron experimentalmente que el universo se expande de manera acelerada. O sea, el universo está creciendo cada vez más rápido. Y eso es inconsistente con la teoría. En la relatividad general eso no se explica bien. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar para que, con la teoría que nosotros tenemos, uno pueda explicar este crecimiento acelerado? La respuesta es que uno tiene que agregarle algo a la teoría, ¿sí? Entonces, una posibilidad sería
que existe algún tipo de energía que repela las cosas entre sí. Entonces las estrellas sienten esta energía que llamamos oscura, ahora vemos por qué, que hace que las cosas se alejen, se repelan mutuamente, entonces se expanden de manera acelerada. Y esta energía es una energía que nosotros no podemos detectar, no es energía electromagnética, ni es energía hadrónica, ni es ningún tipo de energía que nosotros conozcamos. Entonces eso se le llama energía oscura. Y uno puede calcular cuánto tendría que poner de esta energía de modo tal de explicar la expansión del universo. Y lo que uno ve es que lo que tiene que poner es muchas veces más la energía que uno conoce. Si todo lo que conocemos es esto, tengo que agregar de energía oscura el 75% de toda la energía del universo para ser consistentes con esta expansión del universo. ¿Sí? La otra cosa es la simetría entre materia y antimateria. Recuerden que en el lagrangiano del modelo estándar, las partículas, si uno tiene un fotón, para conservar todos los números cuánticos de la teoría, uno genera, por ejemplo, un electrón y su antipartícula. Eso es lo que dice la ecuación de Dirac, ¿no? Uno crea partículas y antipartículas en la misma cantidad. Entonces, si en el Big Bang hubiese la misma cantidad de materia y antimateria, todas esas partículas se podrían aniquilar mutuamente y el universo podría ser solo materia. Energía. ¿Sí? O, en el peor de los casos, la misma cantidad de materia y de antimateria. Pero eso no es lo que uno ve en la naturaleza. En la naturaleza nosotros vemos que las cosas que tenemos están hechas de protones, neutrones y electrones, no de antiprotones, antineutrones y positrones. Es como que hay las cosas que nosotros conocemos, las estrellas, los planetas y todo lo que hay en los planetas están hechos de materia, y hay un déficit de la antimateria que se aniquila. No es que la antimateria está en un rincón del mundo, no está. Entonces esa asimetría entre materia y antimateria no se explica. ¿Sí? El hecho de que en el Big Bang había una cierta cantidad de materia y una cierta cantidad de antimateria y se aniquilaron partículas con antipartículas, pero hubo un déficit de antimateria y lo que sobró es el universo. ¿Sí? Entonces esa asimetría no se explica claramente con el modelo estándar, porque en el modelo estándar la cantidad de materia, la producción de materia y de antimateria son simétricas, la misma cantidad. Entonces esta asimetría es algo que el modelo estándar no explica y existe, y por suerte existimos nosotros, ¿no? Pero es algo que hay que explicar. La otra cosa tiene que ver con lo que yo llamé materia oscura, que tiene que ver con lo siguiente. Hay una serie de observaciones experimentales que confirman que la cantidad de materia que tiene que haber en el universo es 4 veces más la cantidad de materia que nosotros detectamos. O sea, uno puede de distintas maneras detectar materia. ¿Cuánta es la cantidad de materia que hay en el Sol? ¿Cuál es la cantidad de materia que hay en la Vía Láctea? ¿Cuál es la cantidad de materia que hay en la Tierra? Uno de alguna manera lo puede estimar. Y entonces uno puede fabricarse un observable que, por ejemplo, este es un ejemplo de los resultados experimentales que confirman la presencia de materia oscura, que es lo siguiente. Este gráfico muestra cualitativamente la velocidad de rotación de una estrella en el eje Y en función de cuán lejos está esa estrella al centro de la galaxia. Si uno tiene una galaxia, una estrella gira alrededor del centro de esa galaxia con una cierta velocidad, y esa velocidad depende de cuán lejos esté del centro. ¿Sí? Entonces uno con mecánica, hasta mecánica clásica, puede calcular cuál es la velocidad de rotación predicha, ¿sí?, en función de cuán lejos esté uno del centro de la galaxia. ¿De qué va a depender este observable? De la cantidad de materia que yo tenga. Si en el centro de la galaxia hay mucha más materia, bueno, las cosas por gravedad girarán más rápidamente. Si en los brazos espirales de las galaxias hubiese más estrellas, eso también afecta la velocidad con la que uno, como estrella, va a rotar alrededor del centro de la galaxia. Y eso uno lo puede calcular, y es una curva como esta, que cae rápidamente. Ahora, también uno puede ir y medir, ¿no? Mido con qué velocidad respecto del centro de la galaxia se mueven las estrellas de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, en función de cuán lejos esté una estrella, uno puede medir cómo giran esas estrellas. Y el resultado es este que dice observe. Hay una gran discrepancia. Entonces, claramente la teoría le pifia bastante a
a este observable. Entonces uno podría preguntarse, bueno, quizás no esté viendo la cantidad de materia real que hay. Entonces, si hubiese más materia, ¿cuánta materia más habría que poner de modo tal de que esta predicción describa este resultado experimental? ¿No? Y la respuesta es que tiene que haber 4 veces más materia. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo que muestra que tendría que haber más materia de la que uno ve. Que uno ve significa detecta, ¿sí? Por cualquier mecanismo. Hay un montón de otros experimentos. Lo que se llaman lentes gravitacionales es otro ejemplo que tiene que ver con cómo se curva la luz por efecto relativista en presencia de estructuras muy masivas. Y resulta ser que la luz se curva mucho más de lo que debería, dependiendo de la cantidad de materia que hay entre la estrella distante y nuestro ojo. Entonces esa curvatura no es la que corresponde según lo que yo pienso que es la materia que hay en el medio. Entonces hay un montón de experimentos, hay muchos experimentos que, cosmológicos, a escalas muy grandes, que muestran que tiene que haber más materia que la que nosotros conocemos, y esa materia no la detectamos, y por eso se llama materia oscura. No sabemos qué es ni cómo interactúa, pero que está, está. ¿Sí? Y eso es algo que el modelo estándar no explica. ¿Está bien? Muy bien, entonces, el modelo estándar está buenísimo, es altamente predictivo, no hay experimento al día de hoy que lo refute, pero sabemos todos estos problemas que yo les acabo de comentar que no lo explica el modelo estándar y que hay que, de alguna manera, explicar. Con lo cual sabemos que el modelo estándar está bien y está mal. O sea, no es que lo tiro a la basura o lo abrazo de por vida. O sea que el modelo estándar es una teoría, es el límite, en algún límite de una teoría más general que describa las cosas que nosotros entendemos con el modelo estándar, pero que además incorpora una explicación para estas cosas que sabemos que son un problema. Y ese es el estado en el que estamos al día de hoy. ¿Sí? Muy bien. No me explayo, acá les iba a contar qué es supersimetría, que es una de las posibles extensiones del modelo estándar. No me queda tiempo, pasamos al descubrimiento del Higgs. Entonces, les recomiendo que lean el paper de Higgs. Son 2 páginas, y una es de referencias, y el abstract. Y después hubo otros 2 tipos que se llamaban Englert y Braut, que también en el mismo año escribieron algo similar al mecanismo de Higgs, y después hay otros 4 tipos que también hablaron sobre un mecanismo similar. El Nobel se lo dieron a Higgs y a Englert, porque Braut murió. Pero en realidad se lo querían dar a estos 2 tipos, a estos 3 tipos. ¿Y por qué no se lo dieron a estos? No lo sé, pero el Nobel nunca se lo dan a más de 5 personas, o 3 personas, no sé cuánto es. Y tienen su política, así que no sé, en fin. Pero, digamos, lo conocemos como modelo de Higgs, pero hubo en el mismo año publicaciones que hablan del mecanismo de ruptura espontánea. Lo que pasa en el caso de Higgs es como más específico y concreto. En fin, esa es mi visión. Lo interesante es que esto lo pueden leer en un toque, son 2 páginas, pueden ir y leer estos papers. Entonces, ¿cómo es la situación hasta hace 8 años? No es que uno no sabía desde el punto experimental nada del Higgs. Lo que uno sabe desde el punto de vista de la teoría es que la masa del W, ¿sí?, sufre correcciones, o sea, la masa del W a orden 0 es un cierto valor, a orden 1 tiene correcciones de loops. Uno de esos loops involucran al quark top, y la corrección, cuando uno hace la cuenta, va como la masa del top al cuadrado. También la masa del W recibe correcciones por diagramas que involucran al Higgs, y tiene otro tipo de dependencias con la masa del Higgs. Con lo cual, la masa del Higgs, la masa del top y la masa del W, en la teoría misma, están relacionadas entre sí. O sea, no son completamente independientes. ¿Sí? Ahora, como la masa del top y la masa del W están bien medidas experimentalmente, porque se descubrieron esas partículas, y como las masas del top W y la del Higgs están relacionadas entre sí, entonces hay una cierta relación desde el punto de vista teórico entre esos 3 observables, y hay 2 de ellos que están medidos, con lo cual uno puede imponer ciertos límites sobre la otra partícula, que es el Higgs, que no había sido descubierta.
¿sí? Entonces, lo que está en el gráfico de la izquierda es el resultado experimental de la masa del W. La masa del W, concentrémonos en el óvalo verde, que es la medición más precisa para esa época, febrero de 2012. La masa del W es 80,4 más o menos una cierta incerteza. Entonces esa incerteza es lo que uno ve en el eje Y de este óvalo. La masa del top es 172,5 más o menos una cierta incerteza. Entonces este óvalo representa la correlación experimental de los observables, la masa del W y la masa del top. Muestra cómo están relacionados entre sí la masa del top y la masa del W. Significa que todos los puntitos que estén acá adentro son consistentes con la masa del top y la masa del W que uno observa. Cualquier punto que esté fuera no es algo que uno mide experimentalmente. O sea, los puntos que están fuera de este óvalo están excluidos experimentalmente, ¿sí? Con un cierto nivel de confianza, que creo que acá es el 68%, o un sigma, ¿sí? Eso es el resultado experimental. Las curvas grises representan la predicción de si la masa del Higgs fuese un cierto valor, ¿cómo se vería en este plano? Porque, como les acabo de decir antes, la masa del top, del Higgs y del W están relacionadas entre sí. Entonces, si la masa del W fuese 80,3 y la masa del top fuese 160, ¿cuánto podría valer la masa del Higgs? Bueno, eso uno lo puede calcular porque sabe cuál es la relación, desde el punto de vista teórico, mediante estos loops, de esas tres masas. Entonces, las líneas grises, esta y esta, son los posibles valores que podría tener la masa del Higgs con estos constraints. El constraint experimental de la masa del W y la masa del top, y el constraint teórico de que esas dos masas están relacionadas con las del Higgs. Entonces, los valores posibles son aquellos en los que se crucen esta predicción teórica con los valores permitidos desde el punto de vista experimental, que es el óvalo verde, ¿sí? Y fíjense que la masa del Higgs va de 115 hasta 127 en este rango, y de 600 a 1000 en esta línea. Todo lo que está en el medio fue excluido por búsquedas que se hicieron en el LHC hasta el año 2012. Que se buscó, no se encontró y se puso un límite. El Higgs, si existe, no tiene esa masa. Toda la masa que está acá en el medio. Entonces había indicios de que el Higgs tendría que tener masas entre 115 y 127 gigaelectronvolts. Es más, uno puede agarrar todos los observables físicos de la interacción electrodébil, que es donde el Higgs se incorpora, y hacer un fit, ¿no? Y entonces, si uno incorpora la masa del Higgs, si existiese el Higgs, ¿cuánto podría valer la masa de modo tal de que uno pueda ajustar el resto de todos los parámetros de la interacción débil? Lo que está graficado entonces a la derecha es cuánto cambia el chi cuadrado, que el chi cuadrado es una especie de medición de cuán bueno es un fit. Cuanto más chiquito el chi cuadrado, mejor es el fit, en función de la masa del Higgs. Entonces, lo que dice esto es, si la masa del Higgs fuese 40 gigaelectronvolt, el chi cuadrado se me va a la mierda, ¿no? O sea, si yo quiero ajustar todos los parámetros de la teoría con un Higgs cuya masa es 40, me cuesta ajustar esos parámetros y lo ajusto mal la teoría. Si el Higgs fuese de 100, si la masa del Higgs fuese 100, entonces el chi cuadrado es 0, con lo cual el ajuste es perfecto, ¿sí? Entonces esto lo que me está diciendo es cuál es la banda de masas del Higgs que son preferidas por la teoría. La teoría prefiere un Higgs de 100, en función del resto de los parámetros de la teoría. O sea, había indicaciones, lo que quiero mostrarles, y sin entrar en más detalles, es que uno tenía indicios en el 2012 de si existiese el Higgs, en qué rango de masas tendría que estar, ¿sí? De distintas maneras. Muy bien, entonces, si uno quisiese ver el Higgs en un experimento, uno tiene que entender cómo se produce el Higgs y cómo decae el Higgs. Entonces, primero veamos cómo se produce el Higgs. Como el Higgs no se había descubierto en el 2012, como no descubrimos materia oscura al día de hoy, uno hace este tipo de análisis. Se pregunta, si la masa del Higgs fuese cualquier valor entre cierto rango, por ejemplo, entre 80 gigaelectronvolts
y 1000 GeV, es el eje X de este gráfico. ¿Sí? ¿Cuál es la sección eficaz dependiendo de la masa? O sea, ¿cuál es la sección eficaz de que si yo colisiono dos protones que produzco un Higgs en función de la masa del Higgs? ¿Sí? Entonces uno puede agarrar una simulación de Monte Carlo y en el programa escribir, hardcodear y decir, la masa del Higgs es 100. ¿No? Entonces, si la masa del Higgs es 100, hago mis cálculos. ¿Y cuál es la sección eficaz predicha de distintos mecanismos? ¿Sí? Entonces, un mecanismo de producción es el caso en el que dos gluones, este gluón genera un par quark-antiquark, este quark-antiquark, este quark es compartido, y estos dos quarks se transforman en un Higgs. Todos estos vértices los vimos en la Lagrangiana modelo estándar. El gluón que se decae dos quarks, un gluón que decae dos quarks, y dos quarks que se fusionan para dar un Higgs. Este es un mecanismo posible. ¿Sí? Y uno puede medir para este mecanismo cuál es la predicción del Lagrangiano modelo estándar que ustedes vieron, de la sección eficaz, de cuán probable es que dos gluones den un Higgs en función de cuál es la masa del Higgs. ¿Sí? Otro mecanismo de producción es aquel en el que dos bosones vectoriales, por ejemplo, dos Ws, un W más y un W menos, o un Z y otro Z generan un Higgs, o un Z que haga una especie de Bemstralum, esto se llama Higgs-Stralum, que pierde un poco de energía porque escupe un Higgs, o que el Higgs se genere en asociación con dos quark-top. Son distintos mecanismos de producción, distintos mecanismos que me dan en el estado final un Higgs. Y esto es lo que me da el modelo estándar. Y en el modelo estándar, como yo no sé cuál es la masa del Higgs, lo que hago es hacer infinitos cálculos. Pongo la masa del Higgs en un valor, y me fijo cuánto valen las secciones eficaces. Cambio ese valor y hago lo mismo. Y uno lo que obtiene son gráficos de este estilo. ¿Sí? Los distintos mecanismos y sus distintas secciones eficaces de producción. Y eso es algo que uno entiende muy bien. Es más, el experto en hacer estos cálculos, que son muy complicados, porque son millones de integrales a hacer, está en la UNSAMA, ahora se llama Daniel de Florian, fue un profesor del departamento. Es el tipo que hace estos cálculos. Muy bien. Ahora que sabemos cómo se produce, uno tiene que ver cómo es que decae el Higgs. El Higgs puede caer en dos quark top, en dos quark B, en dos quark C, en gluones, en dos Ws, en dos Zs, en distintos procesos. Y uno, en la teoría, puede hacer lo mismo. En función de la masa del Higgs, en el eje X, uno puede calcular cuál es la probabilidad de que un Higgs decaiga de distintas maneras. A dos fotones, o a dos quark B, o a dos gluones, o a dos tau. Ese es el cálculo que uno puede hacer. ¿No? Agarra la Lagrangiano modelo estándar y dice, si el Higgs tuviese una masa tal, ¿cuál es la probabilidad de que ese Higgs decaiga a este par de partículas o a este par de partículas? Uno lo puede calcular analíticamente. ¿Sí? Fíjense que es interesante este gráfico, primero porque hay una gran variabilidad justo en el rango donde se esperaba encontrar el Higgs. Recuerden que los indicios apuntaban alrededor de 120. ¿No? Y ahí es donde hay un gran cambio importante. ¿No? O por ejemplo, para entender por qué estas cosas, la masa del top es 172 gigaelectronvolt. Entonces, para generar dos top, necesitaré una masa como mínimo 2 veces 172, que es 340 y pico. 340 y pico es este valor. O sea, por valores menores que 345, la energía no me alcanza para generar dos top. Por eso es que la curva esta roja se prende acá. ¿Sí? De la misma manera uno puede explicar, para el final, uno podría preguntar por qué le parece que esta curva tiene sentido o no. O no, por ahí es una pregunta complicada, pero a lo que voy es que estos cálculos vienen directamente del Lagrangiano, ¿sí? En función de la masa del Higgs. Entonces fíjense que si ustedes fuesen un estudiante de doctorado y quisiesen hacer su tesis, y dicen, bueno, voy a estudiar el Higgs que decae, y alguien les ofrece el Higgs decayendo a dos quark B o a dos fotones, ¿qué elegirían? A ver si entendieron este gráfico. En el eje Y recuerden que está la probabilidad de que el Higgs decaiga a ese mecanismo. Entonces la curva a dos quarks, claro, la probabilidad, el Higgs tiene una probabilidad muy alta de decaer a dos quark B, eso es lo que me dice el eje Y, y muy chiquitita, 10 a la menos 3 de decaer a dos fotones.
¿sí? Entonces, si yo tuviera que elegir, preferiría el canal que más estadística va a tener, ¿sí? Tendría que esperar 1000 años para tener la misma estadística de 2 quark B con 2 fotones, ¿sí? Porque la diferencia es 10 a la menos 3 contra casi 1. ¿Sí? Muy bien, entonces a lo que voy, volviendo sin irnos demasiado de tema, es que uno puede, con la teoría, entender cómo es que se produce un Higgs y calcularlo en función de la masa, y cómo es que decae el Higgs en función de su masa. Eso uno lo puede prever en el modelo estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo busca esto? Lo obvio por un momento, porque voy a estar 15 minutos en explicar este gráfico y me quedan 23 minutos. Entonces, si queda tiempo, después lo explico. Y es lo mismo. Pero les cuento someramente. Este gráfico muestra la curva, la línea punteada que está en el medio, y la banda verde es la incerteza de un sigma, y la banda amarilla es la incerteza de 2 sigmas de esa curva punteada. Es el límite con el que uno excluye el Higgs. Dice, no existe el Higgs, ¿sí? En función de la masa del Higgs, ¿sí? Si este límite da por debajo de 1, significa que no existe el Higgs, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces. La línea punteada y su banda de incerteza representa la manera experimental de decir no existe el Higgs en función de lo que uno observa experimentalmente, en función de la masa del Higgs. Y si ese valor está por debajo de 1, lo que uno dice es que excluye el Higgs, ¿sí? Ahora, la línea negra continua es lo que uno observa de la misma cosa en los datos, ¿sí? Es decir, no existe el Higgs y lo excluí. Y los datos están bastante contenidos dentro de la banda de incerteza verde y amarilla. Significa que están dentro de 1 y 2 sigmas de la hipótesis de que no existe el Higgs. Salvo acá. En este rango de masas, alrededor de 120, los datos son varios sigmas inconsistentes con la hipótesis de que no existe el Higgs. Ese fue un indicio de que había algo ahí. Y cierro el paréntesis, porque este gráfico tiene mucha más información de la que les acabo de contar. Entonces, si no lo entendieron, no me hago problemas tampoco. Entonces, volviendo a lo anterior, nosotros vimos hace 2 slides que uno puede predecir cómo es que se produce el Higgs, ¿sí? Por ejemplo, en la fusión de 2 gluones, y sabemos cómo decae. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que decaiga a 2 quark B. Entonces, como el Higgs tiene una vida media muy chiquitita, lo vimos al principio de la clase, 10 a la menos 22 segundos, no interactúa con el detector, pero los que sí interactúan son estos quarks, que en realidad yo los veo como jets en mi calorímetro. Entonces, yo podría, como hice con el Z, agarrar todos aquellos eventos que veo en mi detector que tienen 2 jets que vienen de un quark B. Que eso se puede hacer. Esto se llama técnicas de B-tagging, es algo relativamente novedoso en el que uno puede distinguir si un jet además viene de un quark B en particular, un quark bottom. Entonces, si en mi detector yo me fijo cuántos eventos tengo, solo los eventos que tienen 2 quark B en el estado final, o sea, 2 jets B en el estado final, algunos provendrán del Higgs, pero había otros mecanismos que también vienen de otros procesos que me dan 2 quark B, pero que vienen de un fondo, que vienen de un proceso físico distinto. Por ejemplo, un gluón que genera 2 quark B. Entonces, acá tengo otro ejemplo, como el que vimos con el Z, en el que tengo mi señal, 2 quark B que vienen de un Higgs, y mi fondo, 2 quark B que no vienen de un Higgs. El problema, a diferencia con el Z, donde la señal era gigantesca, la curva azul era muy grande, la curva magenta, la curva, no sé, rosa, violetita, era más pequeña. En el caso del Z, en el gráfico que vimos al principio de la clase, la relación señal-fondo era bastante grande. La señal eran muchos más eventos de lo que era el fondo. Acá no, desgraciadamente, por eso este análisis es difícil, de cada 1000 millones de eventos que tienen 2 quark B en el estado final, de todos esos 1000 millones, solo uno proviene de un Higgs. O sea que la relación señal a fondo es 10 a la menos 9. Por cada evento de señal
tengo 10 a la 9 eventos de fondo. Entonces es muy difícil desde el punto de vista estadístico poder distinguir si hay Higgs o no hay Higgs, porque tengo que ver si hay un exceso sobre un fondo que es gigantesco. O sea, yo quiero ver si veo 1000 millones o si miro 1000 millones 1, para decir vi un Higgs. Y poder distinguir 1 sobre 1000 millones es algo difícil, por eso ese análisis es difícil. Muy bien, entonces, ¿cómo sería la receta para observar un bosón de Higgs? Uno agarra eventos que tienen 2 quark B en el estado final, le mide la masa invariante y grafica una distribución, ¿no? Entonces, agarro todo, como hicimos con el Z. En vez de 2 electrones, ahora me fijo eventos con 2 quark B, ¿sí? Y tendré eventos de señal y de fondo, ¿está bien? Entonces yo puedo medir la masa invariante de estos 2 quark B y hacer la distribución de la masa invariante, como hicimos con los 2 electrones, ¿sí? Bien. Entonces, el tema es que uno puede agarrar el modelo estándar y fijarse cuáles son todos los procesos del modelo estándar que me den 2 quark B en el estado inicial, en el estado final, ¿sí? Y eso es lo que voy a llamar el fondo esperado, o expected background en este gráfico, que es la línea punteada. Esa es mi predicción de la teoría, ¿sí? Si uno agarra el modelo estándar y le pregunta cuál es la distribución de la masa invariante de 2 quark B de todos los procesos físicos del modelo estándar, la predicción es la línea punteada. ¿Hay una pregunta? ¿2 quark B, fotones? Bueno, ahora vamos a hablar del comentario. Entonces estoy hablando de quarks B, ¿sí? Entonces, la predicción del modelo estándar es la línea punteada. Eso es lo que uno obtiene de una predicción del modelo estándar. Supongamos que existe una teoría en la que existiese materia oscura y en la materia oscura tiene un Higgs con cierta característica. O sea, si uno, en mi programa de simulación de Monte Carlo, incorpora un lagrangiano más, que incorpore nueva física, no la física que vimos en la estructura 4, sino un lagrangiano adicional. Eso va a tener otra predicción, que sería, por ejemplo, la curva verde en este gráfico, ¿sí? Entonces uno puede tener distintos modelos, el modelo estándar y todos los modelos esotéricos que a uno se le ocurran, ¿sí? Ahora, después uno puede ir y medir con los datos, agarro los eventos con 2 quark B y mido la distribución de la masa invariante. Esos son los puntitos. Entonces, si los puntos no están descritos por la predicción del modelo estándar, entonces lo que estoy diciendo es que los datos son incompatibles con el modelo estándar y que hay algo que falta, ¿sí? Y eso sería un descubrimiento. Eso sería, yo espero ver esto y lo que veo en mi experimento es significativamente distinto de lo que uno predice. Pero también es significativamente distinto con otro modelo. La pregunta es, ¿qué modelo es el que describe estos datos? ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, vayamos a una medición este slide solo agarro el título, porque no quiero entrar en los detalles de por qué uno mira 2 fotones. Cuando yo les dije hace un ratito, si tuviesen que elegir una tesis de doctorado, el Higgs a 2B o el Higgs a 2 fotones, quedaba claro que el Higgs a 2B era mejor porque la estadística es orden de magnitud más grande, ¿sí? Porque la probabilidad de caimiento del Higgs a 2B es orden de magnitud más grande que a 2 fotones. Es más, el fotón no tiene masa, pero sin embargo puede acoplarse con el Higgs mediante... existe un mecanismo, eso lo puedo preguntar en el final, por el cual el Higgs interactúe con 2 fotones. El fotón no tiene masa, con lo cual no acopla con el Higgs, sin embargo el Higgs puede decaer a 2 fotones, ¿sí? Y la respuesta es que el Higgs decae a cosas, que esas cosas pueden decaer en 2 fotones, en un estado intermedio, ¿sí? El tema es que el fondo de 2 quark B es gigantesco, es 10 a la 9 veces fondo respecto de señal. Entonces es casi imposible hacer ese análisis. O es muy difícil, porque ese análisis se hizo, pero se hizo muchos años después, porque experimentalmente es más complicado. Lo bueno que tiene el Higgs a 2 fotones es que si bien la sección eficaz es muy baja, porque el Higgs decae a 2 fotones con una probabilidad mucho más baja, tiene mucho menos fondo.
Entonces el análisis es factible, es más fácil de hacer, con menos estadística, pero se puede hacer. Con el Higgs a 2b tengo mucha estadística, pero no lo puedo hacer porque es imposible, entonces puedo hacer el Higgs a 2 fotones. ¿Sí? Entonces, esto estuvo en la bueno, no es el paper del año 2012, pero es el resultado que se presentó en el año 2012, cuando se descubrió el Higgs, por eso es que lo pongo. No es un gráfico que me guste, pero es el gráfico original. Lo que muestra es, en el eje X, la masa invariante de 2 fotones. La masa invariante de 2 fotones. La distribución, los puntos negros, entonces es lo que uno observa. Todos los eventos teniendo fotones, agarro esos 2 fotones y les calculo la masa invariante. Y eso es la distribución de los puntitos negros. ¿Sí? La curva azul que hay acá es la predicción del fondo. ¿Sí? El modelo estándar predice esta curva azul que uno encuentra acá. ¿Sí? Y ahora uno podría preguntarse, bueno, pero estos puntitos que están acá no le pegan muy bien a lo azul. Entonces lo que uno puede hacer es un fit, un ajuste con un cierto modelo. Hay muchos modelos en el mercado para tratar de ajustar ese tipo de distribuciones, que no viene el caso discutir cuál. Pero entonces rojo es la predicción de que existe el modelo estándar más una partícula con una cierta masa. ¿Sí? Como es muy difícil de ver en este gráfico las cosas, uno lo que puede hacer es agarrar los puntos negros y restarle la curva azul. O sea, los datos menos la teoría. ¿Sí? O sea, los datos menos el fondo, el fitted background, porque el background acá se fitea, ¿no? Entonces, lo que grafico acá abajo es la diferencia entre los puntitos negros menos el fondo esperado, que es la curva azul. ¿Sí? Entonces, los puntitos negros a veces están por arriba del fondo, a veces están por debajo del fondo, y fíjense las incertezas, acá hace un sigma, acá estoy en acuerdo, acá estoy... Típicamente estas cosas están bastante bien y estas cosas están bastante bien. ¿No? Todo lo que está a masas grandes y a masas chicas, o sea, este rango y este rango, la diferencia entre lo que uno observa y lo que predice el modelo estándar están muy en acuerdo. ¿Sí? La diferencia está centrada en 0. Salvo en esta región, donde los puntitos negros, con su incerteza, claramente están a varios sigmas. ¿Sí? Esta incerteza es un sigma, entonces esto es 1, 2, 3, 4, como 5 sigmas de la predicción del fondo. O sea, claramente el modelo estándar no describe esta distribución de masa de 2 fotones. O sea que hay algo en la naturaleza que decae a 2 fotones que no está contemplado en el modelo estándar. Eso es lo que me dice este plot. ¿Sí? Y es más, el paper de descubrimientos no dice descubrimiento del bosón de Higgs. El título del paper dice observación de una partícula compatible con el bosón de Higgs, porque lo que muestra esto es que existe una partícula nueva, con una masa, es como una especie de gaussiana, que esté centrado acá, en 120 y pico, ¿sí? Pero nadie me dice que sea un escalar de spin 0 que acopla de tal o cual manera, como uno esperaría. ¿Sí? Hay que confirmar si este es el bosón de Higgs o no. ¿Está bien? Esto se hace en distintos canales. Recién les mostré el caso del Higgs decayendo 2 fotones, pero también uno puede ver el caso en el que el Higgs decae a 2 zetas, y que cada uno de estos zetas decae en 2 leptones. O sea, un Higgs, como ustedes ya saben, el modelo estándar, el Higgs acopla con los bosones de interacción débil, se puede acoplar con 2 bosones Z. Lo vimos en el término del Higgs, el término que es proporcional a Z cuadrado, viene de interacción del Higgs, con ese valor de expectación del vacío V, pero también había un término que es ZZ phi, el campo de Higgs. Entonces este acoplamiento existe en el modelo estándar, y uno puede mirar eventos en los que cada uno de estos 2 zetas decae a 2 leptones, por ejemplo, 2 electrones cada uno. ¿Sí? El porqué de esto es que en el modelo estándar hay muy pocos procesos que den 4 leptones, entonces el fondo es muy bajo. ¿Sí? Es una manera de minimizar el fondo. Y entonces, los puntos, este gráfico muestra en el eje X
la masa de 4 leptones, la masa invariante de 4 leptones. Ve el estado final de 4 leptones y le calculo la masa invariante. Eso es lo que está graficado en el eje X. Y en el eje Y la distribución, cuántos eventos observé con esa masa. Los puntos negros son los datos, y rojo es la predicción del modelo estándar. ¿Sí? O sea, todos los procesos del modelo estándar, fíjense el número de eventos, ¿no? Para 2 años de toma de datos del LHC, se encontraban del orden de 5 eventos para cada masa. ¿Sí? Y fíjense que los puntos negros describen muy bien a la distribución roja, que es el modelo estándar, en este rango de masas, pero en este sector, 120 y pico, donde encontramos el mismo chichón con los fotones, aparece una discrepancia significativa entre lo rojo, que es la predicción del modelo estándar, y lo que uno observa en el experimento, que son los puntos. Entonces, uno podría agregarle al Monte Carlo el lagrangiano del Higgs, como lo vimos nosotros en el curso, ¿no? Agrego en el lagrangiano de mi Monte Carlo el lagrangiano del Higgs. Y el resultado sería, si el Higgs tuviese una masa, si en mi lagrangiano yo pongo a mano que la masa del Higgs es 125 gigaelectronvolt, ¿cuántos eventos debería esperar en mi experimento? Y en la distribución azul. Y fíjense que azul acomoda mucho mejor lo que uno observa en los experimentos. Significa, la hipótesis de que no existe el Higgs está muy desfavorecida respecto a la hipótesis de que existe un Higgs de 125 gigaelectronvolts. De la misma manera que se observó este chichón con el Higgs a 2 fotones, con el Higgs a 2 Z, se observó con eventos en el que el Higgs de KW, o eventos con 2 quark B, o producción con 2 quark top. Y todas son consistentes. O sea, esta parte de la historia me adelanto años para contarles que al día de esto, ahí fue cuando se descubre una partícula, hay algo que no explica el modelo estándar y la hipótesis que lo explica es la existencia del Higgs, pero a esa partícula se midió la carga eléctrica, no tiene carga eléctrica, se midió la paridad, se le midieron los acoplamientos con distintas partículas y... perdón un segundo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, un accidente, mi hija se reventó la gamba. Bueno, entonces, al día de hoy, después de este resultado del 2012, se han medido en otros canales de producción una partícula que es consistente con el lagrangiano del Higgs que nosotros vimos, y se le midieron la carga, la paridad, el spin y la masa con mucha precisión. O sea, al día de hoy sí estamos convencidos de que esta partícula es la que nosotros describimos en este curso en el lagrangiano de Higgs que vimos hace unas semanas. ¿Sí? Esto me lo salteo porque me queda poco tiempo, entonces sí, este es el último slide que presento. Entonces, uno podría preguntarse, hubo una discrepancia acá, ¿no? Por ejemplo, esta discrepancia. ¿Sí? Ahora uno podría decir, bueno, ¿cómo cuantifico lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, lo que veo es que los puntitos no están bien descritos por la curva azul. Bueno, pero ¿con qué probabilidad? Porque supongamos lo siguiente, supongamos que yo tengo una moneda, y voy a tirar una moneda, y esa moneda, bajo la hipótesis de que la moneda no está cargada, o sea, tiene igual probabilidad de salir cara o de salir seca. ¿Sí? Si tiro la moneda 10 veces, ¿qué es lo que uno espera que pase? Que en promedio salgan más o menos la misma cantidad de un lado que del otro. Exactamente, si la hipótesis es válida, uno esperaría que salgan más o menos 5 caras, 5 monedas, 5 caras, 5 secas. ¿Podrían salir 10 caras? Sí, podrían salir 10 caras, pero con una probabilidad muy baja, uno puede calcular, es una probabilidad binomial, ¿no? En 10 tiradas, si tengo igual probabilidad que salga cara o seca, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 10 caras? Uno puede hacer esa cuenta. ¿Sí? Ahora, si tiro una moneda, supónganse que yo les doy una moneda y le digo, no está cargada, y ustedes la tiran 10 veces y salen las 10 veces cara.
¿Ustedes dirían que está cargada la moneda o no? Tiraría 10 más. Ah, entonces si yo les doy una moneda y le tiran 2 veces y las 2 veces salen cara, ¿dicen que está cargada o no? No. Bueno, y si la tirás 100 veces y la 100 te sale cara, ahí dirías que sí. O si tirás 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces sale cara, ahí dirían que sí está cargada. O sea que una moneda que la hipótesis sea verdadera depende de una cierta relación estadística, ¿no? O sea, si yo tiro 2 veces una moneda y las 2 veces sale cara, no me asusto demasiado. Salió siempre el mismo resultado. Pero la probabilidad no era tan baja de que ocurra eso. Pero si yo tiro 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces sale cara, la probabilidad de que eso ocurra es tan baja que entonces ahí ya dudo de la hipótesis. Entonces, para decir que uno ve algo, tiene que estar seguro de que esa discrepancia que uno ve con los datos, que uno la pueda cuantificar y poder despreciar cuantitativamente una hipótesis, ¿sí? Entonces, uno lo que puede calcular es cuál es la probabilidad de observar lo que observé, dado una cierta hipótesis. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tiro de una moneda 1.000.000 de veces, que salga 1.000.000 de veces cara, dada la hipótesis de que la moneda no está cargada? Uno lo puede calcular analíticamente. Y eso da un número. La probabilidad es 10 a la menos 27. ¿Sí? Ahora, podría hacer ese mismo cálculo en el caso del experimento de 2 tiradas de la misma moneda. Yo tiro la moneda 2 veces y calculo cuál es la probabilidad de que las 2 veces salgan las 2 veces cara. ¿Sí? Y eso me da una probabilidad, no sé, 25%. Entonces, calcular la probabilidad de que los datos sean consistentes con una hipótesis me permite a mí decir, dependiendo de ese resultado, de cuál es ese número, si la hipótesis es verdadera o si la hipótesis es falsa. En este caso, si la probabilidad es muy baja, donde muy es algo que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, porque por ahí, si sale 100 veces cara, alguno de ustedes puede decir está cargada y otro puede decir no está cargada, y los dos pueden tener razón. Entonces hay que, de alguna manera, como comunidad tenemos que ponernos de acuerdo en a partir de qué valor de probabilidades, si la probabilidad de que los datos sean consistentes con una hipótesis es muy baja, entonces descarto esa hipótesis. ¿Sí? En esta área de la física, ese valor es 5 sigmas gaussianos, que es del orden de 10 a la menos 7. Y es una convención arbitraria. En otras ramas de la física y en otras ramas de la ciencia, ese valor es más chico. Por ejemplo, los biólogos, en general los médicos, hacen estadística con 3 pacientes y con eso publican un paper. Entonces, con 3 pacientes uno no puede hacer comparar cuán probable es una hipótesis con un nivel de precisión de 5 sigmas, porque numéricamente no pueden llegar a 7 dígitos. ¿Sí? En este campo de la física, para la comunidad acepta de manera arbitraria que si un resultado está alejado 5 sigmas de la predicción, que es lo mismo que decir que la probabilidad de que uno vea lo que vea bajo esa hipótesis es 10 a la menos 7, si la discrepancia que uno ve es mayor que eso, uno dice que la teoría está mal, descarta la hipótesis. ¿Sí? Eso es lo que uno puede calcular, es lo que está graficado en este plot. Lo que uno tiene es la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera en el eje Y, la probabilidad de que, y la hipótesis es que no existe el Higgs, que solo existe el modelo estándar sin el Higgs. ¿Sí? Eso es lo que está graficado en el eje Y, la probabilidad de que lo que yo observé en los datos esté bien descrito con el modelo estándar sin el Higgs, ¿sí? En función de la masa del Higgs en el eje X. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta probabilidad es cercana a 1 y está dentro de 2 sigmas para valores chiquititos de masa y para valores grandes de masa. ¿Sí? O sea que el modelo estándar está a 1 o 2 sigmas
de los datos se pueden explicar dentro de 1 o 2 sigmas de incerteza bajo la hipótesis de que no existe el Higgs. ¿Sí? Pero por una masa de 125, los datos no se pueden explicar, o digamos, los datos son compatibles con la hipótesis de que no existe el Higgs con una probabilidad de 10 sigmas, que es 10 a la menos 21. O sea que la probabilidad de que el chichón este que yo veo acá, bueno, no este, ¿no? Este y todos los análisis que se hicieron, ¿no? La probabilidad de que este exceso se pueda explicar bajo la hipótesis de que no existe el Higgs es 10 a la menos 21. Con lo cual, es tan grande esa diferencia, esa probabilidad, es tan chica esa probabilidad, tan alejado el número de sigmas, que uno descarta la hipótesis. En este campo, más de 5 sigmas, uno lo descarta. ¿Sí? Entonces, lo que uno ve, descarta que sea una fluctuación azarosa, que descarta que si yo esperaba 2.500 eventos con una masa tal, y yo vi 2.555. Bueno, eso es incompatible. Y es incompatible y lo puedo cuantificar en números, poner cuál es la probabilidad de que esa fluctuación venga de que los datos fluctuaran para arriba, de que la moneda la tiré y salió 100 veces cara. Puede ocurrir, los datos fluctuaran para arriba, fluctuaran más hacia la probabilidad de que salga un determinado resultado. Eso podría ocurrir, pero no puede cuantificar cuál es la probabilidad de que eso ocurra bajo una hipótesis dada. ¿Sí? Y lo que uno cuantifica en este análisis es cuál es la probabilidad de que ese exceso que uno vea se explique dentro del modelo estándar sin el Higgs. Y esa probabilidad es 10 a la menos 21. Con lo cual, uno descarta la hipótesis de que no existe el Higgs. Con lo cual, existe algo. Y después, años después, de 2012 hasta ahora, se midieron características de esta partícula que innegablemente existe, pero podría ser otra, podría ser un candidato a materia oscura. Pero lo que uno midió en los años siguientes al 2012 fue la masa, como les dije, la carga, el spin, es una partícula de carga cero, como es el Higgs del modelo estándar, tiene spin cero, es un escalar, y los acoplamientos con los quarks y con leptones y demás partículas son consistentes con el Higgs que nosotros pusimos en nuestra teoría hace unas semanas. ¿Sí? Muy bien, bueno, entonces, como conclusión, el modelo estándar, como lo estuvimos viendo durante el curso, es una teoría altamente predictiva, explica dentro de los experimentos, pero sabemos que no es el final de la película, porque no explica qué es la materia oscura, no explica qué es la antimateria, no explica por qué el universo se expande de manera acelerada. Hasta hace 8 años la masa era un problema, porque el mecanismo de Higgs es una idea, pero hasta que uno no descubra el bosón de Higgs, no puede explicar por qué los términos de masa en el lagrangiano cómo es que aparecen. ¿Sí? Ahora que descubrimos el bosón de Higgs, una de esas preguntas queda respondida, pero a ustedes a futuro, si están interesados, tienen estas 3 preguntas importantes para resolver en este campo de trabajo. ¿Sí? Bueno, me expandí unos minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta rápida para hacer respecto de lo que vimos. Se entendió todo, entonces en el final les puedo preguntar clarísimamente. Bueno, entonces, la clase que viene, alguno de los dos, Matías, va a hablar de cosas como las que les conté yo hoy, pero de las cosas que estén haciendo ellos que tengan que ver con este curso. El martes viene lo mismo, el jueves es consultas y creo que ya la otra semana es el final. ¿Hubo alguno de ustedes o algunos grupos de ustedes que tienen algunas dudas o que quisieran charlar? Y eventualmente haremos Skype con algunos de ustedes. Los motivo a que si se quedan con alguna duda, que me escriban un mail. Si se las puedo responder por mail, bárbaro. Típicamente eso no ocurre. Entonces eventualmente podemos hacer una charla por Skype en privado y si tienen alguna duda, lo consultamos. ¿Bien?
Y bueno, espero que esta modalidad de clases virtuales le hayamos encontrado la vuelta. Las encuestas ayudaron mucho en ese sentido, hubo críticas constructivas, así que si alguno tiene alguna recomendación, también nos puede escribir un mail y le haremos caso. Así que bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Los dejo entonces con los Matías. Dale, nos vemos, Gustavo. Genial, gracias, Gustavo. Bueno, hacemos si quieren una pausa hasta menos cuarto y después vamos a hacer consultas. Así que vayan poniendo